Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano, esta tarde y darle gloria al Señor, al digno de alabanza y digno de toda adoración. A Él sea la gloria. Por eso Jesús enseñó a orar. Y cuando los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar, Él dio las pautas de cómo se debe orar al Padre. Orar es hablar con Dios. Hablar con Dios debe ser algo íntimo, debe ser un estilo de vida, porque es una comunicación interrumpida con Dios. Orar no es solamente doblar las rodillas y tener un horario de oración, es hablar con Dios repetidas veces, continuamente. Eso es la oración, pero en los términos de la oración, la introducción, dice Jesús, enseña a sus discípulos y dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es impactante. ¿Por qué Jesús dijo que era hijo de Dios? ¿Por qué Jesús, enseñando a orar a sus discípulos, les enseña a decirle papá a Dios? Nadie le había llamado padre. Y hasta el día de hoy hay una cultura evangélica donde nosotros le llamamos el Dios poderoso, mi Dios, mi Señor, pero hay un tabú, hay una dificultad en llamarle Padre. Y hay un misterio en la relación paterna y filial, en lo que Dios quiere hacer en esta tierra. Lo inicia con una estrecha relación de padre a hijo. Entonces la pauta que Jesús está dando es para que los hombres, la iglesia, aprenda a relacionarse con Dios como nuestro Padre. Eso es todo. Todo lo que Dios va a hacer en esta tierra tiene que ver con esta relación filial. Padre nuestro que estás en el cielo. No importa la distancia a lo que la Escritura te pueda describir. No importa la circunstancia o la situación en que yo me encuentre, pero soy tu hijo. Y de seguro que todo padre acude a auxiliar a sus hijos. Bueno, si somos amigos y tengo lugar y puedo ir a auxiliarlo, pero no tengo tanta obligación. Pero no vaya a estar un hijo en dificultad, que usted bota hasta la Biblia y sale corriendo a atender a sus hijos, ¿no es verdad? Diga, ay, al menos. Si hay un montón de padres disgustados porque los niños se lloran allá en la escuela dominical, como que si tienen maestros que cuiden los niños, no lo estamos pagando. Pero es natural del padre que se encuentra un malestar en su hijo, responde. Por eso es que todo lo que Dios quiere hacer está basado en esta relación. Aprendamos a llamarle Padre. Por eso es que en la mañana decíamos, hablando del versículo 17, el fin de la palabra de Dios es que todo hombre, dice, sea perfecto, que alcance esta estatura. Vea que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Puede un hombre ser perfecto? Es la pregunta. Si Jesús vivió una vida perfecta, nosotros podemos vivir vidas perfectas. Job capítulo 1 versículo 1. Vean lo que dice Dios de Job, de este hombre. Es Dios quien lo llama perfecto. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este es un hombre gentil, para que no vayamos a pensar que es un hebreo. No, es un gentil. Y era este hombre, dice, perfecto.
Pero tómelo perfecto, ¿ya? Dejémoslo recto ahí. Era perfecto. Dios está diciendo que Job era perfecto. O sea que Dios espera que nosotros seamos perfectos. Le revelo algo. El secreto del cielo no consiste en lo que hacemos, sino en quienes somos. Le dije, el secreto del cielo no consiste en lo que hacemos, sino en quienes somos. No consiste en hacer, sino en ser. Por eso es que en San Juan capítulo 15, versículo 5 dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Y otro elogio que el Señor da dice: porque cuando hagas algo, siervo inútil sois. Porque el hombre no puede gloriarse, no puede, hermano, decir, exaltar o pensar que está siendo aceptado por Dios por todo lo que hace, porque lo que hacemos es algo que Dios nos permite hacer en su misericordia. Pero fuera de Él, nada somos. Yo soy pastor porque Dios quiere que sea pastor. Usted es líder porque Dios quiere que sea líder. Usted canta porque Dios quiere que cante. Pero si el día de mañana Dios no quiere que ellas canten, amanecen hablando: ay, no puedo, pastor. ¿Y dónde quedó la linda voz? ¿Qué pasó? Nada. Ayer estaba bien. El hombre no puede alabarse por lo que hace. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es lo que Dios nos permite hacer. Si Dios no lo permite, nosotros seguimos siendo inútiles. Inútiles. Somos útiles porque Él. Entonces, el hacer no es una alabanza. No es para exaltarnos. Lo que Dios busca es que nosotros seamos. ¿Quiénes somos? ¿Se recuerda de la anécdota que le conté de la mujer que se muere y llega al cielo y Dios le pregunta: ¿quién eres? Y dice: yo soy la mujer del alcalde. Te dije ¿quién eres? No, ¿quién eras? Mujer, ¿de quién eras? ¿Quién eres? Ah, dice: yo fui la maestra. Te dije ¿quién eras? No tu profesión. Porque Dios está buscando la identidad en el hombre. ¿Quiénes somos? ¿Por qué venimos a adorarle? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué buscamos de Dios? Ahora, la Biblia narra de Job que Dios lo llama perfecto. Y antes, hermano, que todas las cosas que hagamos, Dios busca la integridad. No podemos hacer tantas cosas sin ser íntegros. Y esa es parte de la perfección. Fíjese que Job fue íntegro en la riqueza y fue íntegro en la pobreza. Esto es carácter. El carácter es más importante que lo que nosotros podamos hacer, a fin que el hombre sea un varón perfecto, desarrollado, crecido, dispuesto, propenso para toda buena obra. Es Dios. Ahora, las buenas obras que nosotros podamos manifestar han sido diseñadas en Cristo Jesús. Y nosotros hemos tomado la imagen de Cristo. Todo lo bueno que nosotros podamos hacer es pura obra de Cristo en nosotros. Pero sin Cristo en nosotros somos bandidos. Entonces Dios busca, hermano, esa identidad en nosotros. Carácter es más importante, le dije que el desempeño, que lo que nosotros podamos hacer. Le decía por la mañana que podemos encontrarnos, hermano, siendo buenos cristianos por la mañana, pero en la tarde estar ya parados en el infierno. Al infierno no se va a ir cuando muramos. Si una persona vive en desobediencia, ya está parado en el infierno. Así lo dice la Biblia. Que el que cree ya es salvo, pero el que no ha creído ya es condenado. Entonces, el no vivir una vida en sujeción a la palabra de Dios, ya se puede estar tocando el infierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que muchas de las cosas que nosotros hacemos las desparramamos, las destruimos con el carácter imperfecto con el que llevamos y luchamos todos los días. Entonces Dios le interesa de verdad quiénes somos. No, Job no era perfecto como Satanás lo pensó. Porque Satanás pensó y dijo: claro, es que tú le has cercado todas sus cosas, tú le has bendecido, tú le has dado, y esto hace que él sea perfecto, sea íntegro contigo. Entonces Dios dijo: te voy a demostrar que no. Tócale todo lo que tiene. Y usted conoce la historia. Satanás llegó y barrió con todo lo que tenía Job, pero el carácter de Job, la identidad, porque la identidad tiene que ver con el carácter. El carácter que tenemos que tener en las buenas, en las malas, cuando hay, cuando no hay, en el dolor, en la necesidad, en la victoria, en la celebración. Nosotros necesitamos tener un solo carácter delante de Dios, hasta que todos lleguen al varón perfecto. La integridad es más importante que todo el trabajo que nosotros podamos hacer. Ser íntegro. Esa integridad, a veces nosotros carecemos. ¿Cómo ser íntegros con lo que nosotros hacemos? En los llamamientos de Dios hay dos características que Dios busca: que el hombre sea fiel y que el hombre sea idóneo. Y cuando se estudia eso, uno se da cuenta que en los hombres siempre se encuentra una característica. La otra hay que irla cultivando. Es difícil encontrar las dos juntas, fiel y idóneo. Se lo narro de otra manera. Hay personas que son buenas para hacer eso, pero son infieles. Y hay personas que son fieles, pero no son idóneas. Sí, son fieles a su pastor, pero dice: mire, necesitamos que, yo para eso no sirvo. No es idóneo, pero fiel sí es. Y si es idóneo y usted le dice: tú puedes hacerlo, después se revela porque no es fiel. Entonces Dios busca esas dos cosas, esas dos características en el hombre. ¿Para qué? Para poder confiar en nosotros. Entonces la integridad tiene que ver con eso. ¿Cómo ser íntegro cuando estoy en abundancia? ¿Y cómo ser íntegro cuando llegó la escasez? ¿Cómo ser íntegro cuando tengo salud? ¿Y cómo mantenerme íntegro cuando llegó la enfermedad? Le decía por la mañana que le damos gracias al médico por las medicinas amargas que nos da para curar nuestras enfermedades. Pero si hablamos de Dios, demostramos nuestra ingratitud. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y simple y sencillamente lo que estás pasando es un medicamento amargo que Dios te está dando para sanarte del mal que podamos tener. Entonces Dios está buscando esta integridad en el hombre. ¿Quiénes somos delante de Dios? No cuánto hacemos. Allá en el cielo, no crea que van a pasar lista por cuántas veces barrió la iglesia. No crea que van a pasar lista porque a las 8 de la mañana estaba sentada en el bar. Pero colaboraba con el bar. Está bien. Pero no crea que van a pasar lista los pastores porque predicamos 10, 3, 4, 5 veces al día. O sea, eso no cuenta si la perfección de esta palabra de Dios no está trabajando en todo nuestro ser, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Entonces, Dios está viendo eso. Antes de hacer un trabajo, Dios ve la integridad. ¿Cómo confiar en alguien? Dándole la confianza. Y eso es lo que Dios hace. Confía en nosotros. Cuando no estábamos aptos para que hiciéramos algo, Dios confía
en nosotros. Entonces, hermano, es verdad que hemos sido llamados a servir. Es verdad que tenemos que desempeñar tantos cargos en la iglesia, pero nunca descuide en cultivar su identidad delante de Dios, su carácter delante de Dios. Dios es y no cambia. Dios no cambia en carácter, Dios no cambia en principios, Dios no cambia en modelos. Ese es parte del carácter divino de Dios, no cambia. Por eso es que cuando fallamos delante de Dios podemos venir llorando a moco tendido. Esa es una expresión salvadoreña. ¿Ha visto los niños cuando lloran y las dos candelotas acá? Y hay cristianos que vienen a moco tendido llorando, pensando como ver a Dios por su llanto. Pero Dios no cambia. Si violamos la escritura, llorar no lo soluciona. Llorar es un sentimiento de bambino, de niño. Llorar sin causa justificada, llorar con sentimiento, pensar solucionar. Los niños lloran cuando quieren alcanzar algo. No solo los niños, las mujeres también. Por eso mi padre me dijo: no confíe en el llanto de mujer. Ya cuando mi esposa comienza a llorar, es la manera de pedir algo. Y uno de hombre que se conmueve, se deshace al ver a su amada llorar, bueno, le va a conceder, pero es parte de una manipulación con llanto. A Dios no se le puede manipular. Este es el problema de los hombres. Dios no va a cambiar su carácter ni sus principios porque yo me pegué una llorada todo el día. No. La madurez tiene que ver con dejar de llorar, reaccionar, confiar en Dios, buscar a Dios en un sentido cabal, completo delante de Dios y decir: ¿en qué fallé? Eso voy a hacer, eso voy a buscar. Y le dije que el tema es el instrumento de medida que Dios usa, su palabra. Cuando las cosas van saliendo mal, es que algo hemos transgredido en la palabra de Dios. Y la única solución para restaurar eso es volver a la palabra. Le explico. Mire. Hasta el fanatismo puede ser dañino para nosotros los cristianos. El fanatismo juega un papel muy importante. El fanatismo produce un espíritu que no se presta para la enseñanza. Se puede cultivar un fanatismo cristiano evangélico, donde somos muy fanáticos. Hay gente que para solucionar las cosas ora y ora y ora y ayuna y ayuna y ayuna cuando pecó. Y para pecar la solución es convencerme de que yo pequé, venir delante de Dios a pedir perdón, y después puedo orar y puedo ayunar para mi restauración. Pero no es que la oración y el ayuno va a restaurar mi transgresión. La transgresión se basa en el perdón que yo tengo que venir a pedirle a Dios. Pero ese fanatismo es el problema, que se forma un espíritu, hermanos, de religiosidad, que no le permite al hombre reaccionar. Que la única manera para que nosotros podamos restaurar nuestra relación con Dios, para que nosotros podamos crecer, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es el manual para ir a consultar cuando el mecanismo dejó de funcionar. ¿Por qué causa? ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no enciende? ¿Por qué no camina? ¿Por qué se desvía? ¿Por qué las cosas están saliendo mal? A veces nos preguntamos, salgo de una, caigo en otra, pero nunca reaccionamos de decir: ¿en qué fallé? ¿Sabe por qué? Porque cuando transgredimos la ley de Dios,
el pensamiento del hombre se enloquece. Y el pensamiento enloquecido no logra reaccionar. ¿Se recuerda del pródigo? ¿Qué dice la Biblia del pródigo? Se fue. Durante tenía plata, herencia, se fue. Gastó todo. Y cuando tuvo necesidad, fue a buscar un trabajo que no era conveniente para él, porque por ley judía, hebraica, el cerdo es un animal inmundo, asqueroso. Él no podía acercarse, pero tanto era la necesidad que no podía reaccionar, pero necesitaba comer, necesitaba trabajo, y aceptó la propuesta de ir a cuidar cerdos y darle de comer. Y no solamente eso, quería quitarle la comida a los pobres cerdos, hasta el nivel que puede caer una persona que no reacciona, que cuando las cosas no funcionan, se necesita ir a consultar a la Biblia en qué he fallado. Pero dice que un día, ¿qué hizo, hermano? Ustedes conocen la historia ya. ¿Qué hizo? No, dice que volvió en sí. Estaba loco. Pero un día, así como de esos días que de repente nos despertamos y dice, bueno, que lo que me parece que le he fallado a Dios. A veces la gente se acostumbra a que le esté pasando de todo, pero nunca reacciona. Pero llega un momento que el Espíritu de Dios nos ministra, nos toca y nos damos cuenta y dice, bueno, parece que he fallado. Y él reconoció su culpa. Dijo, wow. Dice que dijo, he pecado contra el cielo. Porque lo primero que el hombre tiene que ver no es solamente restaurar la relación que ha roto con las demás personas, sino lo que se ha roto con Dios. ¿Sabe cuánto nos interesa a nosotros estar bien con los demás? Y a veces no nos importa lo que se ha roto con Dios. Si lo primero que el hombre tiene que reaccionar es restaurar su relación con el Padre. Y después los otros, si quieren que me perdonen, y si no, no. De seguro que van a ver mi falta, de seguro que voy a vivir vergüenza, de seguro que me van a murmurar, van a criticar, pero eso es parte de lo que yo sembré, de lo que yo hice. Pero debo buscar restaurar mi vida delante de Dios. Y él volvió en sí y dijo, he pecado contra el cielo y luego he pecado contra mi Padre. Ya sé lo que haré, me levantaré, iré a mi Padre, dice, y le pediré perdón y le diré que no soy digno de ser aceptado como su hijo, pero al menos que me pueda atender como uno de sus empleados. Ese es un corazón quebrantado con el conocimiento de que la única manera para que Dios pueda restaurar nuestra vida es volvernos a Dios a través de su palabra. Volver en sí. Ese es el mensaje de la Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Nadie podrá crecer, nadie podrá ser aceptado delante de Dios si no viene medido por la palabra. Nuestro crecimiento, nuestro avanzar, nuestra espiritualidad, nuestro camino a la eternidad está siendo medido por la cinta métrica de la palabra de Dios. Es el instrumento que Dios está usando y usará hasta que nos lleve a la eternidad. Si el hombre quiere anular la palabra de Dios y pensar que haciendo cosas puede obtener, acercarse a Dios, restaurar su vida, es un camino equivocado. Solo a través de la palabra de Dios nosotros podemos alcanzar esa restauración delante del Señor. Cuando nos volvemos fanáticos, le dije, esto cultiva este espíritu que no se dispone a la enseñanza. Algo que la iglesia ha descuidado es la instrucción de la palabra de Dios. Versículo 16. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, buena para, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para
nuestra instrucción. Alguien me tiene que instruir. Ahí está que el hombre etíope viajando a la ciudad de Jerusalén para adorar y lleva su Biblia, como el día de hoy. Todos tienen más de una Biblia. Los jóvenes tienen estudios bíblicos. Las hermanas tienen estudio bíblico. Los hombres tienen estudio bíblico con unos temas impactantes. Hay diccionarios, hay comentarios, hay de todo. Cuando nos sentamos al escritorio, queremos alimentar el pensamiento o la idea que mejor nos conviene, en vez de buscar quién me puede instruir. Porque yo puedo tomar una idea equivocada. El hombre va leyendo su Biblia, como de seguro lo hacemos todos los días nosotros. Y cuando Felipe se acerca, Dios en su misericordia dice: ve a ayudar a este ignorante que va a leer y no entiende nada. Y Felipe se acerca y le hace la pregunta del millón: ¿entiendes lo que lees? Si le hubiera preguntado a uno de nosotros, pues claro. Si yo me congrego en la Maranata, dice, estoy estudiando en el Instituto Bíblico El Alfarero, y vea, santo. Pero el hombre con sinceridad dijo: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Nosotros queremos que Dios solucione cosas con aleluyas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, aleluya, aleluya, santo, santo. Eso es señal de ignorancia. Porque la vida de transgresión, la vida de crecimiento, no va adelante sin antes ser instruido por la palabra de Dios. Cuando somos enseñados, instruidos por la palabra de Dios, y cuando fallamos, ¿sabe lo que hacemos? Volver al manual. Volver al manual. La mayoría de nosotros compramos aparatos electrodomésticos, compran celulares cada rato, porque yo les veo, y de seguro que ustedes nunca consultan al manual que viene hasta en 5 lenguas. ¿Sabe qué es lo que se hace cuando se compra un celular? Allá mismo en el negocio se rompe, se bota todo y ya le mete la tésera y ya está con su celular. Y cuando va a consultar el manual dice: este aparato debe de conectarlo a la electricidad, cargar la batería por 5 horas y después de haberlo cargado puede encenderlo y puede usarlo. Consulte a su manual de instrucción. Ese manual de instrucción lo botó allá mismo en el negocio. Y después anda, me puede ayudar en que yo no entiendo esta cosa, fíjese. Y lo peor que se acercan a aquellos que han aprendido a usarlo sin instrucción. A ver. No le entiendo tampoco. ¿Por qué no guardó su manual? Así anda la iglesia. Cuando fallamos por la mañana, se lo decía, por eso corremos, por eso la gente se va, porque no quieren ser sentados, instruidos y disciplinados cuando se falla, y ser restaurados con la verdad de la palabra de Dios. Y entonces vamos a buscar el consejo al que ha aprendido, ¿verdad? Estos jóvenes son buenos para usar estos aparatos. Míremelo, a ver si me le puede, dice, desbloquear. El otro: a ver, deme la clave, hermana, dice. Porque hasta estilo tienen, lo agarran con una mano así. Yo para escribir en mi celular tengo que agarrarlo y ni las letras la llevo. Ya está. El problema es que tu vida espiritual no te la puede restaurar un simple consejo. ¿Por qué? Porque los consejos de los hombres no siempre son buenos. Para el problema del pecado, para el problema del crecimiento, no todos los consejos son buenos. Solo el manual de instrucción de la palabra de Dios fue inspirada por Dios por necesidad del hombre. Y cuando el hombre, usted va a ver los profesionales le están armando una máquina y están con su manual ahí. Y cuando de repente no funciona, van a su manual.
Un día me quedé por allá botado con el furgón y le dije al pastor: usted está cerca, venga a verme, ¿qué le pasa esta cosa? Y me dijo: tengo que ir hasta la casa, pastor, a traer la computadora, porque esos vehículos son electrónicos. Ya, qué raro, ¿no? Allá en mi país cualquier mecánico ahí, porque en nuestro país el mecánico es el que anda más sucio. Y entre más sucio es, mejor mecánico pensamos que es. Y no es verdad, es el ayudante del ayudante. Porque el verdadero mecánico ni se ensucia. Y fue a traer la computadora, lo colegó a todos esos cables y comenzó a buscar. Y me dijo: es problema de la bomba. Yo dije: santo Dios, bomba en el vehículo. No, me dijo: la bomba de embriague. ¿Y dónde está esa cosa? Vamos a abrir. No, me dijo: está acá donde usted está parado. Ahí uno va manejando ahí, se quita una tapadera que está ahí y ahí está la bomba. Me dijo el pastor: la vamos a reparar ahorita. Agarró 2 cables, me dijo: para mientras, eso fue hace 7 años. Para mientras, me dijo, le voy a conectar este pedacito de cable de acá para allá. Después lo vamos a ver. Ya pasaron 7 años y no lo ha visto. Para mientras, está funcionando todavía. Hay consejos que nos ayudan para mientras. Y eso nos da satisfacción a nosotros. Que se olvide el problema, que se olvide lo que hice. Que pecamos y si nadie nos dice nada, parece que nosotros no hemos hecho nada. Si el pastor no dijo nada, si ya la familia, todo está callado, tranquilo, hermano, nosotros somos santos. No es verdad. Hay un problema, hay una transgresión que Dios lo sabe. Y eso se tiene que venir y consultar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera de que yo pueda restaurar mi vida para crecer. Todos los días Dios me mide. Y yo aparezco acá todos los domingos y hay hermanas que me dicen: pastor, me dijo una hermana, para usted es mis hijas dicen que usted es un actor de cine. Sale ahí, predica. Yo dije: wow, qué famoso eso. Pero el problema es que no es los movimientos o los gritos o lo que yo haga acá. Todos los días Dios mide mi carácter de hombre de Dios. Y ahí Él ve si aumenté o disminuí. Y el día que Dios me midió, dice: wow, hoy bajaste 1 centímetro de crecimiento. Pero yo aparecí igualmente acá predicando. Y dice: wow, y todo bien, hermano, en victoria. Pero Dios dice: hoy me perdiste 1 centímetro. No es por lo que hacemos, es por quienes somos. ¿Y quiénes somos? Es por la relación que tenemos con la palabra de Dios. ¿Quiénes somos? Es la confianza que nosotros tenemos en Dios. Entonces no podemos ser fanáticos. Necesitamos despertarnos y saber que hay necesidad en nuestra vida, hermano, de ser instruidos. Entonces el cultivar, hermanos, ese espíritu que no me permite ponerme la disponibilidad para que me instruyan, para que me enseñe, eso hace o demuestra que yo no necesito la instrucción y me deja fuera de las personas que me pueden ayudar. Solucionando problemas de la iglesia. ¿Cuántas veces he sido acusado? Solo a usted le dije, pastor. Yo le dije: no sé, hermano, porque hay problemas que nosotros hacemos que hasta vergüenza da hablarlos. Si ya a mí me da vergüenza, ¿para qué lo voy a andar hablando con alguien más? Pero la gente viene y dice: solo a usted le dije, y ya lo sabe medio mundo. El problema no es que se lo dijo solo al pastor. Al pastor casi siempre viene el problema cuando ya pasó por todo el mercado. Sí, el primero que lo sabe es el líder, sus líderes. Si, ¿cómo les han puesto una categoría de liderazgo? Esos jóvenes tienen como 20 líderes, todos son líderes, ministerio joven. Yo los veo subir a todos con corbata. Yo paso enfrente de ellos y me dice: buenas tardes.
chao, me dicen otros. Entonces, todos nos sentimos, hermano, en ese nivel. ¿Y qué es lo que hacemos? Que despreciamos. Estoy diciendo, no estoy dispuesto a que me puedan instruir, a que me puedan enseñar. Y ese es parte del fanatismo. Con fanatismo nosotros no vamos a lograr restaurar nuestras vidas. Necesitamos la instrucción de la palabra de Dios. Alguien me tiene que llevar a instruirme en esta palabra de Dios con el fin de que yo crezca y cada día vaya teniendo un equilibrio en mi vida. La perfección tiene que ver con la madurez. Que ya no reaccione como loco. ¿Sabe? Crecí con mis amigos y primos y sobrinos y éramos bien locos. Sí, más que estos jóvenes. Yo vagaba por las calles de Zacatecoluca, no es Zacate la Peluca, Zacatecoluca. Éramos los jóvenes de aquel tiempo, militares, andábamos armados y teníamos esas ganas de pegar. ¿Y cuántos pleitos no se arman en una ciudad? Y a veces siguiendo por las calles con los amigos, veíamos que allá estaban dos dándose a golpe, como que si nos habían invitado. Nosotros pegábamos carrera y entrábamos con patadas voladoras. Decíamos nosotros que eran voladoras. Y que llegábamos, pa. Nos gustaba eso. Yo hoy en mi sano juicio veo un pleito y me aparto. Porque ya aprendí que los golpes duelen. Pero hay una edad que uno quiere demostrar, ¿verdad? Y dice, ¿qué? Yo te voy a dar. Y a veces lo que vamos a hacer es a recibir. Eso tiene que ver con la madurez espiritual. La madurez espiritual, hermanos, no se logra de la noche a la mañana. Es todo un proceso de instrucción. En la palabra de Dios. Me tienen que corregir, me tienen que enseñar, me tienen que instruir. Y ahí voy aprendiendo cómo comportarme, cómo reaccionar, cómo hacer, dónde escapar, cuál es la puerta de emergencia. Qué lindo saber que en la vida cristiana no todas las batallas hay que pelearlas, hay una que hay que correr. ¿Quién me enseña eso? ¿Cuándo debo correr, pastor? ¿Cuándo debo enfrentarle? Alguien me tiene que instruir. Pero hay una edad donde nosotros todos queremos demostrar que podemos y que sabemos. Pero si consultáramos el manual, nos diéramos cuenta que quizás era el tiempo de correr. En algunas cosas que nos hemos enredado es porque no quisimos correr, porque no sabíamos que había que correr. Un día estoy en una fiesta y a uno de mis amigos en un baile, ¿no? Un fiestón por ahí, de los buenos según los mundanos. Y estoy por ahí bailando, hermano, la deshuesada. Y a uno de mis amigos lo llevan para adentro, pero a golpe. Y eso a mí me motivó. Y cuando el tipo se regresa, dijo, acá te espero. Y cuando yo voy encima, saca la UCI y me hace prrr. Y logré evadir, pero caí al piso herido de bala. Tanto era la gana de pegar que me dieron. Y cuando iba para el hospital, se me apagaban las luces. Ya me iba. Y le decía a mi amigo que me llevaba de ahí. Más rápido, que me estoy muriendo. Llegaron al hospital, me atiende, digo, este es militar, este hay que mandarlo al hospital militar. Todavía los médicos dándome tiempo para que me muriera. Hablan al cuartel más cercano y envían un carro todo viejo, un camión de esos verdes. Y yo le digo, me van a llevar hasta la capital, 67 kilómetros de distancia. Yo herido de bala, que me estoy muriendo, estoy sangrando. Vayan a cambiar ese camión viejo. Salen corriendo a cambiarlo y vienen con un Pickup Ford 250 que volaba por esa carretera. ¿Pero por qué me pasó eso? Porque me gustaba demostrar que yo podía pelear. Y desde que se inventaron las armas, se anuló el karate. Pero hay una edad de la juventud
donde uno quiere demostrar de que sí puede y comete una cantidad de errores y golpes de la vida que lo hacen a uno madurar. Ahora usted me dice, vaya a pegarle a alguien, vaya a pegarle a usted. Pero tiene miedo. Tengo miedo a morirme. Porque yo no sé si ese tipo anda armado, anda una bomba, anda cargado. Yo no sé. Y uno no sabe con qué se va a enfrentar. ¿Y cómo dice eso? Porque ya pasé experiencias cuando era inmaduro. Por eso que de los errores se aprende, hermano. Y se aprende de la instrucción, dice, para que el varón, el perfil de varón, de hijo de Dios, de hombre de Dios, vaya alcanzando este calibre, este equilibrio, donde yo soy conocedor del bien y el mal, porque al final mi eternidad la decido yo. Y mi camino de transgresión también lo decido yo. Cuando enfrento una caída, cuando enfrento un pecado, nunca puedo tirarle la culpa a nadie más. ¿Por qué? Porque quien se dio fui yo. Era sabedor, era consciente, sabía que no lo debía hacer, sabía que eso era malo, sabía que eso era incorrecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Crucifíquenme. Pero a ese nivel no se llega. ¿Por qué? Porque no queremos entender que hay que dejar que la palabra de Dios trabaje en nuestro perfil, en nuestro carácter. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos alcanzando esta madurez. Hay 5 cosas que debemos hacer con la palabra de Dios. Y una de ellas es recibirla. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Cómo se recibe la palabra de Dios? Escuchándola. Necesitamos escuchar palabra de Dios. ¿Cuántas cosas nos gusta escuchar? Si hablamos de la vida espiritual, ¿qué escuchamos más nosotros? ¿Palabra de Dios o música? Sea sincero. Música. Si ahí andan con esas cosas, ¿sí? Yo los veo que vienen a la iglesia. Yo les digo, pastor, música, ¿no? Termina el culto. Y van por la escala ya. Están ahí abajo. Pero una predicación de 1 hora y media en la iglesia nos cansa, nos da sueño. Cuando el consejo es que la palabra de Dios, hermano, la manera de recibirla es mi disposición de escuchar. Nos cuesta escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque queremos alimentarnos de lo que nos gusta. Música para dormir, música para comer, música para levantarme, música para el sonido de mi celular, música, de todo música, hasta mi nombre es música. Ahí hay uno que se llama son. Y a alguien le va a poner melodía, acorde, guitarra. La palabra de Dios se recibe, dice este versículo, así que la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Este oír por la palabra de Dios. Entonces se recibe también leyéndola. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 17 versículo 19. Deuteronomio, que es uno de los consejos de Moisés, 17-19, que era una exigencia para todo aspirante al reino, para todo rey. Era una obligación, era una ley que tenía que tener una copia, dice, del libro de la ley, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Todos los días de su vida. ¿Se recuerdan las planas que nos dejaban para ¿qué era? Caligrafía. ¿Sí? Se recuerda que hacíamos una A
y un palo así. Y los maestros decían, después que terminen las clases, pasa por mi escritorio y saca tu cuaderno de caligrafía. Y entonces decían, me va a traer para el día de mañana 10 planas de la A. Y la A se hace así. Otra página. Ah, la B. Y el cuaderno de caligrafía tenía su medida de altura, altura de la letra, ¿verdad? Minúscula, y la altura de la parte media. Y no teníamos que salirnos de ahí. Y después de hacer esa plana, y se salían unos puntitos de estas letras, nos dejaban esa... para aprender a escribir. O y le enseñaban a uno que el dedo debería de hacer lo que hace el lápiz. Y borrador en mano, hermano, porque esas rueditas se nos salían y uno estaba, hasta pasábamos al otro lado de la siguiente hoja. ¿Qué van a saber los jóvenes de eso? ¿Sí lo dejan hoy? No, hermano, eso no. Si a veces cuando quiero algún cartel en mano, a veces quiero ir donde un hermano que ya se fue de la iglesia, que tenía una caligrafía y ortografía, porque eso se aprendió hace años, pero a puras planas le enseñaban a uno a aprender a escribir. ¿No es verdad? Plana tras plana. La escuela no es como acá, que acá es por año. Usted según va creciendo de año va pasando a otra. Allá no les importaba, usted podía estar de 20 años en primer grado, porque allá les interesa que uno aprenda. Sí, yo iba a sexto grado y mi sobrina que comenzó conmigo todavía seguía en primero. No digo el nombre porque de repente me escucha. Hasta que se aprendía. Esa es la vida del cristiano. Cada vez que fallamos hay que ir a consultar qué plana me toca, hermano, y hay que ponerlo en práctica. No nos gusta. Se recuerda de la señora de la hermana que se estaba yendo de la iglesia y le dice, pastor, yo me voy, ya no sigo el evangelio, ya no me congrego, ya nada, le dice. Y el pastor le dice, pero ¿por qué, hermana? Le dice, ¿qué es lo que pasó? Dice que yo ya no le encuentro sabor a esta vida, a este evangelio. Dice, yo ya leí la Biblia, le dice, desde Génesis, Apocalipsis 3, 4, 5 veces. O sea, lo sé todo. Y ya le perdí el sabor. Y el pastor le dice, pero a ver, denle una oportunidad a Dios. ¿Por qué no comenzamos? Le dice, le voy a dejar una tarea. Y él le dice, ¿qué? Le dice, vamos a Éxodo capítulo 20. Le voy a dejar de tarea que se aprenda el primer mandamiento. Por esta semana usted se va a aprender este primer mandamiento y lo va a poner en práctica. Hasta que lo haya superado, viene por el segundo mandamiento. Y la señora aceptó el reto y se fue. Y creo que pasó varios meses hasta que puso en práctica el primer mandamiento. Porque nosotros pasamos con la Biblia, miren, parece la Gaceta Esportiva, hoja tras hoja. Ya me leí 20 salmos. ¿Dónde hay más salmos para leerlos? Por favor, que me traigan otra Biblia. Yo lo sé todo. El problema no es cuánto he leído, el problema es cuánto aplico a mi vida. Es superar eso. ¿Verdad que hay libros que no nos gustan? Cansan, ¿no es verdad? Usted lee los libros proféticos, ¿no? La gente, a nosotros nos gusta historia. Esdras, Nehemías, Josué, impactante. Pero cuando vamos a esos libros que cansan, que los libros proféticos son especiales
Porque es donde Dios habló. Es donde Dios habló. Y eso nos cansa, eso lo saltamos nosotros. Por eso es que nosotros, ¿cuáles son los 4 evangelios? Dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y yo le digo, ¿cuáles son los libros de los profetas menores? Y todo el mundo, Amós, Daniel, dicen Moisés. Y hay otros que van a la cancioncita que enseña Daniel Magní, porque es la única manera de aprenderse esos libros que casi nunca los leemos. Ese es el problema del aprendizaje, que hay partes de la Biblia que no nos dan interés de quererlas conocer, y a veces son las partes más importantes, porque de los libros proféticos es donde Dios habló. Y es donde Dios infundó en el corazón de los profetas esta santa palabra de Dios, que ha sido inspirada por su Espíritu Santo y que a todos nosotros nos debería interesar. Entonces dice que hay que leerla. 17 y 19 dice: todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Cómo se cultiva temor a Dios? Leyendo la palabra. Leyendo la palabra. Si le decía por la mañana, dijo un hombre acá en la reunión en el ayuno de hombres, dijo: yo pienso que Dios es muy cruel en su soberanía. Yo no logro entenderla. ¿Por qué? Porque mató a Ananías y Zafira por una ofrenda. Y cuando usted lo ve así literalmente, ¿qué Dios más cruel, hermano? O sea, ¿por qué le hizo pasar ese susto tan feo a Jonás? ¿Alguna vez usted ha deseado mudarse de casa e irse a vivir en la panza de un pez? ¿Ah? ¿Alguna vez usted atravesando allá en alta mar le han dado ganas de tirarse y que se lo trague un pez? Yo cuando he ido en barca voy bien agarrado. Y esas barcas que se mueven y uno va y ve agua para todos lados. Yo me movía antes, ¿no?, en el ejército, en esas lanchas militares que se deslizan por el agua como una bala. Nosotros tenían que llevarlos a medianoche sin ser descubiertos, y esa lanchita pequeñita sudaba el agua por la frente a uno, y yo ahí, hermano, iba rezando y bajando todos los santos, porque nadie quiere morirse ahogado. ¿Y por qué Dios le hace pasar este susto a Jonás y hace que se lo trague el pez y pase 3 días y 3 noches durmiendo en la panza de ese pez? Hay cosas que uno no entiende y puede calificar a Dios como un Dios cruel, pero no se trata de eso. La palabra de Dios nos sirve para cultivar temor a Dios. Si yo sé que Dios mató a Ananías y a Zafira por no cumplir con la promesa que ellos mismos habían dicho, eso me sirve para que yo cultive temor. La Biblia dice que en la iglesia primitiva, después de eso, les infundió el temor de Dios. Y nadie robaba. Nadie robaba. En mi país existió la dictadura hace años de Maximiliano Hernández. Ojo por ojo, diente por diente. Cuando le cortaban la mano a alguien, decía: busquen a quien se la cortó. No usaban la cárcel, no. Lo agarraban y les extiende la mano. Traigan el machete. ¡Paz! Usted cortó la mano, a usted le cortamos la mano. Y la gente comenzó a someterse a las leyes. Construyeron todas las carreteras que son asfaltadas hoy en mi país con todos los presos encadenados. No los tenían comiendo en la cárcel, estaban en las calles encadenados, empedrando las calles y pavimentándolas, porque era parte del castigo de lo que habían hecho. ¿Eso es de su mano? No, el que transgrede debe pagar. Si la pena de muerte fue introducida por Dios, no por los hombres. Es la Biblia la que enseña que todo transgresor debe pagar por lo que ha hecho. Entonces, ¿para qué lo hace Dios? No es que Dios sea malo, no. Es la manera de enderezar al hombre, de infundir temor en el hombre, porque el hombre, por las buenas, ay, hermanos, lo sabemos por naturaleza.
que si usted comienza a darle todo a sus hijos sin corrección y disciplina, usted está alimentando un futuro delincuente. Usted tira a sus hijos temprano a que se levante, a que haga cosas en su casa. Ese hijo le va a dar de comer cuando usted sea viejito. Parece que al que más se le exige, más ama. Pero a quien más se le da, más mal paga. Dios lo sabe muy bien. Génesis capítulo 6, Él dice: yo tengo que raer de la tierra todos los hombres, porque el designio de su corazón desde la juventud es de hacer mal. Ya no encontraba Dios qué hacer con el hombre, y dice: tengo que raerlos de la tierra porque ellos están dedicados a hacer mal. Dios ha encontrado esta dificultad a veces para corregir al hombre, y la única manera es aplicar su ley, su ley, su ley, su ley. Y eso hace cultivar temor en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque con Dios no se puede jugar. Que es lo que nosotros muchas veces practicamos: jugar con el evangelio. La única ventaja que nosotros tenemos y diferencia a la que tuvo el pueblo antiguo es que nosotros vivimos en un periodo de gracia. Esa es la ventaja, iglesia, que vivimos en un periodo de gracia. La gracia nos alarga el tiempo de juicio. La ley había que morir en el mismo momento. Pero el hecho que vivamos en un tiempo de gracia no quiere decir que Dios ignora todas las fechorías que nosotros podemos cometer. Las va a juzgar. Una a una la va a juzgar el Señor. Por eso es importante leer esta palabra, esa lectura, leerla no como un jornal, sino una especie de lectura panorámica, contemplando todas las grandes obras que Dios ha hecho en toda la historia, lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho. Esa es la manera de cultivar temor: lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho. Dios dijo. Si Dios dijo, es mandamiento. Dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Eso lo dijo Dios. Ningún hombre pretenda transgredir la palabra de Dios y pensar que tiene parte en la eternidad, o que tiene parte a la clemencia de Dios, que tiene parte a la misericordia de Dios, porque la clemencia y la misericordia de Dios se basan en la justicia que rige a todo ser humano. Nos apoderamos. Hay un plazo de amnistía, hay un tiempo de gracia, hay una opción de correr al Señor, y cuando corremos y le pedimos que nos ayude, entonces la misericordia y la gracia se hace realidad en nuestra vida. Pero si queremos vivir desobediendo, no podemos atenernos a una bendición, sino a las consecuencias que pueden traer. Meditarla. Vea qué precioso estas cosas que podemos hacer con la palabra de Dios. Josué capítulo 1 versículo 8. ¿Qué dice en la meditación de la Biblia? Que se debe caracterizar por meditar detenidamente en los versículos o en la idea de la porción de la escritura. Dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo mandato tiene retribución. Todos los mandatos de Dios son mandatos con promesa. Dice: si este libro de la ley no se aparta de tu boca de día y de noche, meditas en él, dice, entonces prosperarás tu camino, y todas las cosas que haga te van a ir bien. Por eso es que la vida del evangelio es una vida de victoria. Si nosotros meditamos en la palabra de Dios, si nosotros reflexionamos en esta palabra, dedicándole tiempo al consejo, a la idea, al mandamiento de Dios, todo saldrá bien.
aunque para todo proyecto. Por eso es que Deuteronomio enseña, dice que todas las ideas para hacer la riqueza las da Dios. Pero esto de meditar en la palabra de Dios tiene que ver, mi hermano, con una relación que el hombre tiene con la palabra de Dios, con un diálogo íntimo. Háblame. Se cree que el propósito de la oración no debería que nuestras oraciones ocupen el mayor tiempo de pedirle a Dios lo que yo quiero, sino que el propósito de la oración es pedirle a Dios que nos revele su voluntad. Porque la iglesia está en esta tierra solo para hacer la voluntad de Dios. No está la iglesia para hacer que Dios haga nuestra voluntad, sino nosotros para que Él revele su voluntad y que nosotros la podamos hacer. Entonces el mayor tiempo de la iglesia en la oración debe ser: revélanos tu voluntad, revélanos tu voluntad, qué debemos hacer, cómo debemos ser guiados, cómo debemos caminar, qué proyecto tenemos. Y cuando Dios lo revela, orar por ese proyecto para que Dios lo haga una realidad. Pero la iglesia no, la mayoría de nuestras oraciones son: bendícenos, dámenos, Señor, úngenos. Nosotros nos gusta vivir de unción tras unción, todos ungidos. ¿Pero para qué? Si no hay revelación, si no hay visión, si no hay proyecto, si Dios no ha revelado nada, ¿para qué quiero unción? ¿Para qué quiero revelación? Entonces necesitamos que Dios revele. Y en la meditación se hace esto: pensar detenidamente, le dije, en el versículo que hemos leído, en la idea, en el consejo, en lo que Dios ha dicho. Y decir: wow, Dios hace cosas increíbles. A Faraón le demostró ¿cuántas plagas? 10. Ahí delante de sus ojos. Ese es el propósito de tener este diálogo íntimo. La meditación nos lleva a tener un diálogo íntimo con Dios. Revélanos, 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 Señor. Alguien dijo que la predicación no debería ser solo un sacrificio de estudio y de revelación de un pastor para dársela a su iglesia, sino de una iglesia que se sacrifique y que viva poniendo en práctica ese mensaje de la palabra de Dios, que casi nunca se hace. Memorizarla. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Miren lo que podemos hacer con esta palabra de Dios para que cuando el Señor nos venga a medir, nosotros hayamos crecido un poquito, sin tacos. Yo he escuchado hermanos que dicen: yo soy más grande que él solo porque tiene el pelo parado. De ver si te aplastas el pelo. ¿Cómo puede ser posible de que cada vez que Dios nos mide hayamos crecido al menos 1 milímetro? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, ¿dónde, hermanos? Sobre tu corazón. Así lo está diciendo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantaste. Mi mamá nunca descansó de atacarnos con la palabra de Dios. Y ella sabía que éramos bandidos. Y nosotros llegábamos armados a la casa. Ella sabía que éramos militares. Ella sabía que había gente que nos tenía miedo, pero ella nunca los tuvo miedo. Y cuando salíamos ya se paraba en la puerta y decía: ya se van los vagos. A ver si no enderezan su camino. Ay, los voy a ir a recoger donde estén muertos, decía. Arrepiéntanse, sinvergüenzas, pecadores. Y nosotros avergonzados porque íbamos con nuestros amigos ahí. Y si nos encontraba, a veces nos encontraba con los amigos en la calle y estábamos parados, ya venía de su iglesia. ¿A qué horas piensa llegar a la casa?
Si no llegas, ya te voy a venir a traer. O sea, los que nos creíamos hombrecitos con pistolas ahí, había una viejita que no nos tenía miedo. Y si no llegábamos, venía con un leño así. Se vaya rápido para la casa. Pero habíamos crecido con un respeto, una reverencia y un temor de que ya mamá, ya vamos, ya, vámonos, ya. Nos íbamos tranquilito, suave. Pero que nos dijera un desconocido eso. Pero lo que yo quiero decirle, padres de familia, nunca tengan miedo de proclamar sobre sus hijos que busquen de Dios. Y a veces hay que decirlo a buena, a veces no cae mal una paliza. Si a veces teníamos que salir corriendo por la otra puerta de la casa porque mi mamá, sea cacerola, sea lo que sea, zumbaba, diaconisa de una iglesia. Ya hoy usted la ve tranquilita ahí, ya está anciana, cuando viene parece que fue bien buenita. Con los nietos sí, pero con nosotros tuvimos que sufrir. Y le repetirás a tus hijos, hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esa es parte, hermano, de cómo nosotros tenemos que memorizar. Porque ¿cómo hago? Esto no es de que usted va con la Biblia en el tren, en el metro, por la calle. No, es lo que usted ha memorizado en su corazón. Aparte de eso, vea lo que dice Jeremías 31:33. Daré mi ley, dice, en sus mentes. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hay cosas religiosas que los religiosos no las pueden violar. Como ¿a qué religión pertenece? Usted le pregunta a un católico y dice, ¿de qué religión es? Católico, apostólico, romano. ¿Y usted qué es? Evangélico. Y usted le dice a un católico, el Papa no tiene autoridad. Se le quedan viendo y dice, respete. Dice, es el santo hombre de Dios. A usted le dicen, ese pastor es sinvergüenza. Es verdad, dice. Hay puntos religiosos donde los religiosos son más respetuosos, fieles y leales más que nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque se los inculcan desde pequeñitos y lo tienen acá. Se convierten al evangelio y hay cosas católicas que nos quedan. ¿Por qué? Porque fue imprimido ahí. Es lo que es un judío, que desde pequeño se le fue instruida en la palabra de Dios, y es lo que tiene que tener la iglesia, con lo cual nosotros luchamos. Dice, es el nuevo pacto en la casa, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por. Entonces un día al joven Josué le cayó bien la señora de la casa y se lo quería comer. Y andaba esta señora detrás de José, y el pobre José, hermano, tenía que hacer las cosas porque quería satisfacer a su amo que lo había comprado. Pero hermano, esta ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esto que una mujer o un hombre, el acoso de esta mujer sobre este joven era tremendo de día y de noche. Él tenía que encerrarse bien en su cuarto. Ay, un joven nuestro hubiera dejado abierta la puerta. ¿Sabe cuál es el problema? Que la palabra de Dios se desvaneció acá, pero no quedó acá.
Cuando José viene cuestionado en todo su trayecto de sufrimiento, él siempre expresa: no fallaré a mi Dios, no fallaré a mi Dios, no fallaré a mi Dios. Yo amo a Dios, Dios está conmigo. Y la Biblia dice que Dios estaba con él. Por eso dice: la meteré en su mente, la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, no se regalarán, no se darán por nada. No es que no hay pasiones fuertes, no es que no hay deseo fuerte, no es que no hay pecado. Dice que el pecado puede vivir sobre nosotros, pero nosotros no podemos vivir con el pecado, porque el pecado nos acecha. Pero somos nosotros los que decidimos aceptarlo. ¿Y qué es lo que nos ayuda a que nosotros lo podamos, hermanos, rechazar? Es que en el corazón nuestro reina la palabra de Dios. Reina la palabra de Dios, y eso es lo que nos dice: no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, esto no es agradable a Dios. Hay testimonios de jovencitas que corren y dicen a sus padres, a sus pastores: mire, este muchacho me está acechando, me está molestando, me está diciendo cosas, o esta muchacha, lo dicen. ¿Sabe por qué? Porque hay un temor de Dios en sus corazones. Pero la mayoría lo oculta, lo acaricia, lo cultiva, lo tiene ahí, lo apaparra hasta que lo concibe como pecado. ¿Por qué? Porque no está en su corazón este pacto que Dios ha hecho. Por eso la importancia de memorizar. Daré esta ley en sus mentes. Estudiarla, 5:39 de Juan. Estamos cerrando ya, hermanos. Pero son los pasos que podemos hacer con la palabra de Dios para aplicarla y que Dios nos pueda ir midiendo y viendo cuánto hemos crecido. Primero le dije recibirla. Se recibe oyéndola, recibe leyéndola. Luego le dije meditándola. Luego le dije memorizándola. Y hoy tenemos acá estudiarla. El estudio tiene que ver con ese estudio con mucho cuidado, con mucha observación, cómo las partes de un versículo bíblico se conectan una con otra. Y dijo Jesús a sus contemporáneos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El camino de la vida eterna, el pase a la vida eterna, está en escudriñar las palabras de Dios. No lo vamos a encontrar en nadie más. Si yo busco un consejo, si yo busco cambiarme, si yo busco relacionarme con alguien que me pueda suavizar lo que yo he hecho, eso no me ayuda a encarrilarme al camino del cual me he desviado, que es el camino de la eternidad. Para volverme al camino de la eternidad, solamente lo encontramos escudriñando la palabra de Dios. Ese es el propósito de Dios, que nosotros podamos captar el significado de lo que dice la palabra: escudriñad, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Último, Lucas 8:15, obedecerla. Y póngase de pie, por favor. Mas la que cayó en buena tierra, dice: estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Quiero darle un consejo. La Biblia no es para competencias. La Biblia, el acercarnos a la Biblia, tiene que hacerse con mucho cuidado. De una u otra manera, la prohibición al acceso de la Biblia ayudó a muchas personas a que respetaran ese libro negro, que era su pasta antigua con la cual venía elaborado la Biblia. El libro negro y con sus letras doradas que decía la Santa Biblia. Pero el que la gente no tuviera acceso a la Biblia era para que la gente supiera que ese libro era digno de respeto. Y que cuando se acercaban a la meditación de esa palabra, que era inspirada por Dios,
la gente lo pudiera hacer bajo un proceso de purificación, con mucho cuidado, con mucha atención y de reverencia, y saber de que cuando se relacionaran con la Biblia era como estarse relacionando con Dios mismo. Hoy la Biblia se ha hecho un libro normal, de concursos, de competencias, de todo, y todo el mundo hace y deshace con la Biblia, y le hemos perdido el respeto al significado de lo que ahí está escrito. Y la gente, sean jóvenes, sean mujeres, sean hombres, se ha entrado en una competencia de leer y leer, sin respeto. Yo veo jóvenes en fornicación, personas en adulterio, personas en pecado, con un acceso a la Biblia como que si fuera leer cualquier libro. El problema es que lo podemos hacer, pero la revelación de este mensaje no viene si no es por la preparación de un corazón y acercarse a la Escritura bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Es la gran diferencia. Por eso es que todo mundo puede hablar de la Biblia, pero no todo mundo puede hacer que el Dios de la Biblia se manifieste. ¿Por qué esa es la diferencia? Que para hacer que esa palabra se encarne y descienda el poder de Dios y acontezca lo de Dios, todo hombre, toda mujer debe ser guiado por el Espíritu Santo para acercarse a la meditación de la palabra de Dios. Y cuando se hace bajo ese proceso, te encuentras con la revelación de Dios. ¡Wow! No hay mejor revelación que el día que me acerqué a la Biblia, después de haber orado y de haberle pedido al Espíritu Santo que me acompañara y que me revelara. Ahí es donde Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es una palabra cualquiera, no es un libro cualquiera, no es solamente para tener información, que es lo que se hace hoy en las iglesias, que la gente esté informada de la Biblia. No, es que cada persona tenga una convivencia, una relación íntima con Dios mismo. Cuando Dios ve la preparación de tu corazón y tu interés, acontece el episodio del etíope y Felipe, que hay un intervento de Dios, porque Dios ve al etíope que lee, pero no entiende. Pero aparte de eso, ve el deseo de su corazón de comprender esta palabra. Y ahí hace que el Espíritu tome a Felipe y se acerque y le pueda revelar lo que dice esa Santa Escritura. Nosotros podemos leer mucho, pero si en nuestro corazón no se hizo porque yo quiero obtener la revelación, no va a haber un intervento del Espíritu Santo de Dios. Lo único que adquirimos es una información que la grabé hoy y se me borró mañana. Leemos mucha Biblia y se nos olvida para mañana. Se nos olvida para cuando ya salimos de la iglesia. El propósito de Dios es que su palabra no se me olvide y que esté en mi corazón, para ponerla como una defensa cuando el enemigo toca mi puerta y quiere darme una propuesta que va contra de Dios. Y yo puedo decirle no, porque yo lo amo a Él. Cierre sus ojos, por favor.